buenas, compañeros del Politécnico Gran Colombiano. Les habla Juan Carlos Tejero. Hoy con la lectura fundamental en Derecho Administrativo, fortalecimiento del derecho administrativo y su sistema de fuentes. Los antecedentes del derecho administrativo se remontan al desarrollo de las primeras civilizaciones y se considera que en estas siempre existió una regulación que permitía determinar cómo se debía administrar su organización. A comienzos de la Edad Media, las organizaciones como el Imperio Romano o el Estado monárquico y absolutista generaron las primeras instituciones para regular y administrar el poder político. Allí se establecían unas normas que regulaban la administración, imperando la ilimitada ejecución de los poderes del soberano frente a los administrados. Otra característica de la época era que no existían normas positivas, principios que dirigieran las actividades estatales, y mucho menos normas diferenciadas que fueran aplicables para el Estado o para los particulares. Al respecto, establece el profesor Libardo Rodríguez que cuando un Estado genera normas para la regulación de la actividad administrativa, da origen al derecho administrativo y resalta que la función de dichas normas recae en la regulación de las relaciones entre el Estado y los particulares. Desde la doctrina, se afirma que el derecho administrativo es impulsado en una primera etapa por el desarrollo y el fortalecimiento del Estado de Derecho, el cual a su vez es producto de la Revolución Francesa de 1789. Este se refiere a un conjunto de normas que permiten la protección y garantía de derechos humanos, así como su obligatorio cumplimiento, tanto para autoridades como para administrados. Por otro lado, la Revolución Francesa trajo consigo dos tipos de regímenes jurídicos. El primero con la aplicación a las autoridades y estamentos estatales, y un segundo régimen que permite ser aplicado a los administrados o ciudadanos. Otro elemento que se aportó desde la Revolución Francesa fue la limitación a los administradores de justicia, a quienes les fue prohibido que conocieran de asuntos directamente relacionados con la administración, debido a que podrían verse inmiscuidos en prevaricato. Esta situación fue adaptada en la Constitución francesa de 1789. Como consecuencia de lo anterior, se determinó que las reclamaciones en contra de la administración serían tratadas por el Poder Ejecutivo, complementando la idea con el fortalecimiento de una dependencia denominada Consejo de Estado, la cual tenía como función principal asesorar al Poder Ejecutivo. En 1806 se estableció una comisión encargada particularmente de analizar las controversias que se presentaran entre la administración y los administrados. Para el año de 1872, ese Consejo de Estado gozó de una gran reputación, en la que se formulaba su actuación a partir de la imparcialidad. Fue regulado con la ley del 24 de mayo de 1872, otorgándole un carácter jurisdiccional de los temas administrativos, dejando de lado su responsabilidad como asesor. Así pues, el Consejo de Estado se convirtió en un tribunal judicial con la competencia de fallar sobre las controversias entre particulares y la administración. En este contexto nació la división de jurisdicciones dentro del derecho. La primera jurisdicción conoce de las controversias que se originan entre los particulares, y la segunda adquiere la competencia para resolver asuntos enmarcados entre el Estado y los ciudadanos. Adicional al Consejo de Estado, se creó un órgano denominado Tribunal de Conflictos, el cual se encargaba de resolver las controversias que nacieron en el marco de la competencia entre los tribunales comunes y los tribunales administrativos.
Como producto de las funciones del Tribunal de Conflictos en el año 1873, se generó una discusión judicial conocida como el Fallo Blanco, por medio de la cual se institucionalizó el principio de la regulación especial, que consiste en la determinación de un conjunto normativo y su aplicación a la administración. La anterior decisión se produjo porque el señor Blanco reclamó en contra del departamento de Gironda con el propósito de que se declarara a la entidad estatal civilmente responsable por los daños que le causaron a su hija derivados del accionar de empleados de una tabacalera, fundamentando su petición en la regulación del Código Civil. Al respecto, el tribunal consideró que la responsabilidad del Estado no es la misma que se deriva de los particulares. Por tanto, esto no puede fundamentarse en el Código Civil y, en consecuencia, le corresponde al Estado determinar una regulación especial que permita dirimir las controversias entre este y los derechos de los particulares. Seguido esto, más exactamente en el año 1889, se generó el nuevo fallo de Cadot, el cual se creó como precedente para establecer que el Consejo de Estado tenía carácter de juez en las controversias que se presentaran entre la administración y los particulares. Así fue como el Consejo de Estado, a lo largo del desarrollo de sus funciones, fue creando principios que actualmente son considerados como esenciales del derecho administrativo, tales como el principio de legalidad, la presunción de legalidad, la culpa, la falla del servicio y los principios de la función pública. Hernández 2015. ¿Sabía que el desarrollo del derecho administrativo colombiano tiene sus fundamentos en el derecho francés? Antecedentes históricos del fortalecimiento del derecho administrativo en Colombia. Como se expuso en el primer escenario, el derecho administrativo en Colombia estuvo presente desde las primeras constituciones. Sin embargo, el principal antecedente a este derecho fue la creación del Consejo de Estado por parte de Bolívar en 1817, el cual tenía como función fungir como órgano asesor y consultivo de la estructura ejecutiva. No obstante, su institucionalización fue poco sólida, ya que se eliminó posteriormente y solo hasta 1914 se configuró como la máxima autoridad de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, como un derecho especializado en la temática de la administración estatal, la cual surgió de los principios que logró el derecho administrativo francés. La Constitución de Tunja en 1811. No existe mención alguna a la configuración del Consejo de Estado y en la Constitución de Río Negro de 1812 se indica que el Poder Ejecutivo recae en cabeza del presidente, quien tendrá 2 consejeros a su cargo. En 1817 se determinó cómo estaría compuesta la administración del Estado, indicando que se haría por un jefe de Estado y unos ministros de la Alta Corte de Justicia. En 1821 se creó el Consejo de Gobierno conformado por el vicepresidente de la República, un ministro de la Alta Corte de Justicia y los secretarios del despacho. En 1828, Bolívar, a través de un decreto orgánico, integra el Consejo de Estado conformado por el presidente del Consejo de Ministros, ministros secretarios del Estado y un consejero de algún departamento de la época. En 1830 se consagraron algunas normas que tenían que ver con el Consejo de Estado como ente consultor del Poder Ejecutivo en temas de la administración pública. Y en 1832 también se incluyó el Consejo de Estado, compuesto por 7 consejeros que eran nombrados por el Congreso, el cual siguió con las funciones de órgano consultivo y de preparación de proyectos de ley. Con la Constitución de 1886 se revivió la figura del Consejo de Estado después de no haberse
utilizado por 40 años y se mantuvieron sus funciones como órgano consultivo del gobierno, así como para la preparación de proyectos legislativos, adicionando la función de juez de la administración como órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo. En 1896 se le otorgó una función totalmente decisoria, que tenía como propósito fallar el recurso de consulta en contra de las decisiones de una comisión que estaba encargada de conocer temas de créditos del Tesoro Nacional. Para 1904 se le dio competencia al Consejo de Estado para que pudiera pronunciarse sobre la validez o sobre la nulidad de las decisiones de las asambleas departamentales, es decir, sobre sus ordenanzas que estuvieran acusadas de carácter de competencia o de contrariar la Constitución y la ley. Luego de 1910 se creó la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual se desarrolló por la Ley 130 de 1913, estableciendo un tribunal superior y unos tribunales seccionales que ponían en práctica la división de jurisdicciones que se habían originado en el derecho francés. Así nació el primer Código Contencioso Administrativo para Colombia. Para 1984 se expidió un decreto desarrollando el marco constitucional para el Consejo de Estado. Allí se determinó la distribución de competencias, así como las fases y procedimientos que se conocerían por parte de esta jurisdicción. Finalmente, para el año 1991, se ratificó la creación del Consejo de Estado y la consolidación de la jurisdicción administrativa. Fuentes del derecho administrativo. Al abordar el tema de fuentes del derecho administrativo, se hace referencia a aquellos factores que originan las normas y fundamentos normativos de esta rama del derecho. Con esto, claro, se tienen dos tipos de fuentes para el derecho administrativo: las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes materiales se entienden como el conjunto de factores sociales y políticos que promueven la creación de normas a nivel de derecho administrativo, mientras que las fuentes formales son aquellas que hacen parte del ordenamiento jurídico y generan una obligatoriedad jurídica. Dentro de estas fuentes se encuentran la Constitución Política de Colombia, las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia. En síntesis, las fuentes del derecho administrativo pueden ser formales o materiales. Las primeras son aquellas que directamente pasan a constituir el derecho aplicable, y las segundas las que se promueven u originan en un sentido social político. Por su parte, los autores Ortega y Ortega consideran que las fuentes del derecho administrativo son norma jurídica. Son regulaciones que determinan el comportamiento humano y a partir de las cuales se establecen derechos y obligaciones para la sociedad. Es fuente del derecho formal. Constitución política. Es la norma de normas, la base de nuestro Estado social de derecho y es fuente formal. Leyes. Son el conjunto de normas jurídicas que poseen carácter obligatorio, formuladas por el legislativo, bajo procedimientos previamente establecidos que tienen aplicación en todo el territorio nacional. Decretos. Decretos del presidente. Actos administrativos que se emiten por la rama ejecutiva o legislativa, las cuales desarrollan un contenido reglamentario y se encuentran en un nivel inferior a las leyes. Jurisprudencia. Conjunto de decisiones judiciales de las altas cortes que permiten establecer reglas de aplicación del derecho. Doctrina. Son datos, investigaciones o resultados que permiten que el derecho administrativo perfeccione su reglamentación. El derecho administrativo está sustentado en la Constitución Política, las leyes del Congreso,
los decretos del presidente de la República y los actos de las demás autoridades administrativas. Ortega y Ortega 2020. La Constitución política se postula como norma de normas y de allí se desprende todo el ordenamiento jurídico colombiano, como se indicó en la descripción anterior. Por otra parte, las normas o leyes que regulan principalmente el derecho administrativo son la Ley 2080 de 2021, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1285 del 2009, las cuales constituyen el reglamento principal y funciones de este. El derecho administrativo abarca un extenso contenido temático. Entre los más importantes se destacan la contratación estatal, el Código Municipal, el régimen político y municipal, la organización de las entidades de la nación, sus responsabilidades y funciones, las normas sobre impuestos, entre otros. Los decretos expedidos por el presidente son emitidos bajo la función de primera autoridad administrativa y son actos administrativos promulgados por el Poder Ejecutivo con contenido normativo reglamentario sin necesidad de ser sometidos al órgano legislativo. Actos de otras autoridades administrativas como los ministros, los directores de departamentos, entre otros, son resoluciones y órdenes de los funcionarios de la rama ejecutiva. La jurisprudencia se entiende como el conjunto de decisiones que, en este caso, se desarrollan por parte de las altas cortes, por los tribunales y por los jueces que desarrollan las reglas de aplicación del derecho. La doctrina es fuente de derecho y es definida como los estudios, conceptos y análisis que emanan de expertos que estudian la evolución del derecho administrativo. Referencias: Hernández Bretón, F. 2015, breve explicación del origen del derecho administrativo. Ortega, C.R. y Ortega, M. 2020. Compendio de Derecho Administrativo Colombiano, Ibáñez, Rodríguez L. 2016, la explicación histórica del derecho administrativo. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Administrativo General, Unidad 1, Fundamentos Constitucionales y Administrativos del Derecho Administrativo. Escenario 2, Fundamentos Administrativos de la Actividad del Estado. Autor: Nayibe Paola Jiménez Rodríguez. Asesor pedagógico: Ingrid Giselle Ospina Posada. Diseñador gráfico: Daniel Moreno Sarmiento. Leyó para ustedes Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho Politécnico Gran Colombiano, sin ánimo comercial alguno.